A nivel mundial, el cáncer de ovario viene ocupando el cuarto lugar en frecuencia, siendo desplazada por el cáncer de mama, cáncer de cervix y cáncer de endometrio. Sin embargo, a nivel del Perú, ocupa el tercer lugar, siendo desplazada únicamente por el cáncer de mama y por el cáncer de cuello uterino. Esta neoplasia tiene una alta mortalidad debido a que suele ser diagnosticada en estadios muy tardíos. Eso lo vamos a ver un poco más adelante. Algo que tenemos que tener siempre presente en esta neoplasia, ¿no?, es que se presenta con mucha frecuencia en pacientes en la etapa postmenopáusica, teniendo una alta frecuencia entre los 60 y los 85 años. Recuerden que para fines de examen, lo importante conocer en lo que es neoplasia de origen ginecológico son lo que viene a ser los factores de riesgo, factores protectores, lo que es el estadio, ¿no?, y algunos marcadores tumorales, que es lo que suele preguntarse lo que corresponde a neoplasia, a las neoplasias de origen ginecológico. Por lo tanto, vamos a poner énfasis en esos puntos para nosotros poder entender, poder comprender muy bien cuáles son los factores protectores y los factores de riesgo. Tenemos que conocer un poco de la etiología del cáncer de ovario, o algo sobre la teoría que tratan de explicar el origen del cáncer de ovario. Y dentro de las teorías que tenemos en cuanto al cáncer de ovario, la teoría de la ovulación incesante, la cual plantea que en cada ovulación se produciría un microtrauma, ¿no?, a nivel del ovario. En cada ovulación, en cada ruptura de este folículo de Graf, se producirían microtraumas, y estos microtraumas repetidos producirían, ¿no?, el cáncer de ovario. Entonces, si nosotros entendemos que la ovulación regular, la ovulación incesante, produce el cáncer de ovario, o es un factor de riesgo que explicaría el cáncer de ovario, entonces de ahí podemos deducir que aquellas mujeres que no ovulan tendrían menor riesgo de padecer cáncer de ovario, ¿verdad? Y entre las mujeres que no ovulan, ¿a quiénes tenemos? Las mujeres que son usuarias de los anticonceptivos orales, porque sabemos que uno de los mecanismos de acción de estos anticonceptivos orales es inhibir el pico máximo de la LH, por lo tanto inhibir la ovulación. Entonces las pacientes usuarias de anticonceptivos orales tienen menor riesgo de padecer de cáncer de ovario, ¿ok? Pero sin embargo, no olvidar que los anticonceptivos orales es un factor de riesgo para cáncer de cervix. Bien, las multíparas, ¿por qué las multíparas estarían protegidas de alguna manera contra el cáncer de ovario? ¿Por qué? Porque en cada embarazo, en cada gesta, son 9 meses que la mujer no ovula. Por lo tanto, también sería un factor protector. La histerectomía y la oferectomía, ¿no?, producirían una deficiencia de la vascularización, ¿no?, a nivel del ovario, y eso también produciría algunos periodos anovulatorios, y también sería un factor protector para el cáncer de ovario. ¿Y cuál sería entonces factores de riesgo? Mujeres con menarquia precoz que iniciaron su periodo no menstrual a temprana edad y que inician su periodo postmenopáusico, su periodo de menopausia más tardío. Por lo tanto, habría mayores años en que va a ovular, por lo tanto tendría factor de riesgo, ¿no? Menarquia precoz, postmenopausia o menopausia tardía, ¿verdad? Ahora, las mutaciones de los oncogenes BRCA1, ¿no?, que es el breast cancer tipo 1 y el cáncer tipo 2, que son factores de riesgo comprobados que producirían no solamente cáncer de ovario, sino que estarían relacionados al cáncer de mama. Tendrían una posibilidad de cercana al 80% de tener cáncer de mama, y un 50-55% aproximadamente para cáncer de ovario.
Aquí tenemos el ejemplo de la actriz Angelina Jolie, la cual se sometió a una mastectomía bilateral, ¿no?, profiláctica, porque a ella se le descubrió estos oncogenes, ¿no?, el breast cancer tipo 1 y el tipo 2. Y también ahora último fue sometida, si más no recuerdo, a una oferectomía bilateral, ¿no?, por la misma razón anterior. Otras variables, ¿no?, asociadas al cáncer de ovario: las mujeres de raza caucásica, la ingesta rica de grasa, casi para muchas neoplasias, para muchas patologías, la ingestión de grasa está muy relacionada, ¿no?, para la producción de cáncer. El consumo de galactosa también está relacionado con el cáncer de ovario como factores de riesgo, ¿no? Lo que les explicaba, la menarquia temprana y la menopausia tardía. Recuerden que la mujer aproximadamente a los 12 años va a comenzar, ¿no?, los periodos menstruales, ¿no? Pero de manera regular a partir de aproximadamente los 14 a 15 años. Y los periodos y la etapa de menopausia, o sea, los periodos que ya no va a ovular a partir aproximadamente de los 50 años, ¿no? Entonces, todos esos años, desde los 15 hasta los 50, son años en que una mujer va a tener ciclos ovulatorios, ¿no? Y ese sería el factor de riesgo, teniendo en cuenta la teoría de la ovulación incesante, ¿no?, como productor del cáncer, el cáncer de ovario, ¿no? La baja paridad, como lo comentamos anteriormente, una gestante, una mujer que ha tenido muchas gestas, ha tenido muchos periodos anovulatorios, por lo tanto menos microtraumas en el ovario, por lo tanto menor incidencia de cáncer de ovario. El clomifeno, ¿no?, que es un ovulatorio, sería un factor de riesgo también, ¿no?, entendiendo la teoría incesante, ¿no?, la teoría de la ovulación incesante. Bien, entonces recuerden esto, aquí nomás estas imágenes para un poco reforzar lo que ya se mencionó anteriormente, ¿no?, la ovulación continua, los microtraumas que produciría en el ovario, y ello a la larga, estos microtraumas repetidos producirían, ¿no?, el cáncer de ovario en personas ya predestinadas tanto genéticamente, ¿no?, como por factores relacionados como los que mencionamos anteriormente, ¿no?, la ingesta rica de grasas, las pacientes usuarias de clomifeno, ¿no?, que son ovulatorios, y todo lo que anteriormente se mencionó. Lo que es relacionado a los tipos histológicos. ¿Cuál es el tipo histológico más común del cáncer de ovario? Es una pregunta muy frecuente que suele ser repetitiva incluso en los exámenes. No debemos de dudarlo, ¿no? El más frecuente es el epitelial, los epiteliales, los cánceres de ovario no epiteliales son los más frecuentes, y de ellos el más frecuente es el tipo seroso, ¿ok? El tipo seroso es el más frecuente de todos ellos. Recordar del seroso, de los tumores de origen epitelial, recordar que el marcador tumoral que aquí se presenta con mayor frecuencia es el CA125, ¿no? El CA125 es el que se eleva en este tipo de tumores, debido a que este marcador tumoral es producido por las células mesoteliales, ¿no? Todo aquello que va a recubrir, ¿no?, los órganos pélvicos y abdominales. Entonces, al producirse el cáncer de ovario, se afectaría a estas envolturas, elevando la producción del CA125. Sin embargo, también hay muchas patologías benignas, como la EPI, la misma gestación, problemas también hepáticos, que también elevarían este CA125, con lo cual su sensibilidad bajaría. Pero si la pregunta sería, en los tumores de origen epitelial, ¿cuál es el más frecuente? Es el seroso. El marcador tumoral que se eleva con mayor frecuencia es el CA125. Luego tenemos, en segundo lugar de frecuencia dentro de los epiteliales, tenemos el mucinoso. En el mucinoso, los marcadores que suelen elevarse con mayor frecuencia es el carcinoma embrionario y el CA19.9, ¿no? Ese marcador que se eleva en los carcinomas de origen pancreático, vesicular, también suelen elevarse en los de estirpe mucinoso, ¿no?
Y también tener en cuenta que estos tumores mucinosos se relacionan con ascitis, ¿ok? Entre el seroso y el mucinoso, el más maligno es el seroso, ¿no? Se maliniza 3 veces, con una frecuencia de 3 veces más que los mucinosos. Dentro de los epiteliales también tenemos los endometroides. Los endometroides, los cuales son malignos, ¿no? La mayoría son malignos, ¿ok? Una variante de los endometroides dentro de los tumores epiteliales es el tumor de células claras, que la mayoría de ellos son malignos, ¿ok? El tumor de Brenner, ¿no? El tumor de Brenner, que es un tumor es raro dentro del estirpe epitelial, y el 98% son benignos, ¿ok? Estos presentan células del urotelio, ¿no? Semejantes al epitelio transicional de la vejiga. Entonces no olvidarnos aquí del tumor, el cáncer de ovario, el más frecuente es el epitelial, y dentro de los epiteliales el más frecuente es el seroso, y dentro de ellos el marcador tumoral que se eleva con mayor frecuencia es el CA125, ¿ok? No dudar, no olvidarnos de eso. Ahora, de una segunda estirpe histológica tenemos los tumores germinales. Los tumores germinales son los que se presentan con mayor frecuencia en las niñas y mujeres, ¿ok? Tumores germinales más frecuente en mujeres jóvenes, ¿ok? Germinales, mujeres jóvenes. El tumor más frecuente de este estirpe de tumores germinales es el teratoma quístico, o también llamado quiste dermoide, ¿no? Es el más frecuente, ¿no? Pero el tumor maligno más frecuente en mujeres jóvenes menores de 30 años, ¿cuál es? Es el disgerminoma, ¿ok? Que pertenece a los tumores germinales. Entonces, el más frecuente es el teratoma quístico. El teratoma quístico maduro es el más frecuente y es benigno. Pero si nos preguntan cuál es el tumor maligno más frecuente a nivel general de todas las estirpes histológicas, la respuesta es el disgerminoma. Y aquí el marcador tumoral que pedimos ya no es el CA125, aquí el que más se eleva y el que pedimos es la deshidrogenasa láctica, el LDH. Esa es la que pedimos como marcador tumoral. Y recordad que esta tumoración, este disgerminoma, es sensible a la radioterapia. Bien, recordar que el teratoma inmaduro sí tiene una alta frecuencia de malignidad a comparación del teratoma quístico maduro, ¿no? Que suele ser benigno. Y aquí pedimos la alfa-fetoproteína. En el teratoma inmaduro, por si les preguntaran, aunque es un poco raro que se pregunte esto, pero por si acaso quisieran sorprenderlos, el marcador tumoral que con mayor frecuencia se eleva en el teratoma inmaduro es el antígeno de crecimiento de células escamosas. Antígeno de crecimiento de células escamosas, ¿ok? Otra variante dentro de los tumores de origen germinal tenemos el tumor del seno endodérmico, ¿ok? El tumor del seno endodérmico. Aquí el marcador tumoral que pedimos es la alfa-fetoproteína, ¿ok? Tumor del seno endodérmico, la alfa-fetoproteína es el marcador que se eleva con mayor frecuencia. El carcinoma embrionario también forma parte de estos tumores de origen germinal, y también el marcador que suele elevarse es la alfa-fetoproteína, ¿no? Y el coriocarcinoma, ¿no? Que suele ser infrecuente, y el marcador que nosotros solemos solicitar es la HCG, ¿no? La hormona gonadotrofina coriónica. Perfecto. Entonces no olvidarnos, dentro de los tumores de origen germinal tenemos el teratoma quístico maduro, el disgerminoma, tumor de seno endodérmico, tenemos el coriocarcinoma y el carcinoma embrionario, ¿no? De todos ellos el más frecuente, el teratoma quístico maduro, que es benigno. Y de los malignos, ¿cuál es el más frecuente en mujeres jóvenes, menores de 30 años, a nivel de todas las estirpes histológicas? El disgerminoma. Y ahí el marcador tumoral que solicitamos, que se eleva con mayor frecuencia, es la HDL. Otra estirpe histológica también que tenemos, ya hablamos de los epiteliales, hablamos de los de origen germinal, tenemos los tumores de los cordones sexuales, ¿no?
Aquí tenemos los tumores de las células de la granulosa, los tecafibromas y el androblastoma. Los de la granulosa, como su nombre lo indica, como lo mencionamos en una clase anterior, estas células de la granulosa que rodean el ovocito, que producen estrógenos, justamente eso es el marcador que solemos solicitar, ¿no? El estrógeno suele elevarse en este tipo de tumores de la granulosa, presentándose por ende pseudopubertad, amenorrea, metrorragia o hiperplasia endometrial precoz, por lo cual suele detectarse a estadios tempranos. Tecafibroma, ¿no? Recordemos que a nivel de la teca, el LH, la luteinizante, estimula la producción de andrógenos, ¿no? Por lo tanto, el marcador acá que se suele producir son los andrógenos, ¿no? Y también en cierta medida los estrógenos. Este tecafibroma suele asociarse al síndrome de Meigs, ¿no? Esa triada que conocemos como ascitis, hidrotórax y tumor de ovario. Y por último tenemos el androblastoma, ¿no? Que suele tener elementos testiculares. Aquí el 50% de estos androblastomas producen andrógenos. Suelen ser benignos, ¿no? Suelen ser benignos. Entonces, lo importante de estos tumores, de los cordones sexuales, acordarnos que los tumores de la granulosa suele elevarse el estrógeno, en los tumores de los tecafibromas se eleva estrógeno y andrógeno en mayor medida, se asocia al síndrome de Meigs, ¿no? Y en el androblastoma, ¿no? Que son benignos, suele producirse mayor cantidad de andrógenos y suele ser la primera causa de virilización de origen ovárico. Bueno, ahora lo que respecto a la clínica, como dijimos, suele dar síntomas tardíos, por lo tanto el diagnóstico suele ser también tardío, lo cual ensombrece el pronóstico de la paciente. Sin embargo, tenemos que conocer que el síntoma inicial más frecuente suele ser el aumento del diámetro abdominal, ¿no? O hinchazón abdominal, seguido del dolor abdominal y la metrorragia, ¿no? Pero cuando se aparece toda esta clínica florida, ya él suele estar en un estadiaje avanzado, por lo cual el pronóstico no suele ser muy bueno. También lo que es importante conocer, ¿no? Lo que suele preguntar con frecuencia, ¿cuáles son los signos que nos hacen pensar en malignidad en el cáncer de ovario? Ascitis, ¿no? Recordemos siempre esto. Una vez encontrado líquido a nivel de la cavidad abdominal, ya es un signo ya que nos hace pensar en malignidad, ¿no? El palpación de tumoración ovárica, de tumoración pélvica, la poca movilidad por las adherencias, ¿no? A nivel pélvico, índice de crecimiento rápido, esos tumores que crecen rápidamente y que la paciente lo refiere de esa manera, también suelen tener un pronóstico malo, ¿verdad? Que se presentan en edad no reproductiva, ¿no? Bilateralidad también, y encontrar nódulos en fondo de saco o médulas. Todos estos signos hacen pensar en que posiblemente es un tumor maligno. Aquí, para recordar, si la pregunta fuese ¿cuál es el síntoma o signo más frecuente que suele presentarse en el cáncer de ovario? Incremento del diámetro abdominal, ¿no? O distensión abdominal es lo más frecuente. Sin embargo, también tener en cuenta todos estos síntomas, ¿no? O signos, ¿no? Que también podrían ser preguntas. Aquí pasa el estadiaje netamente quirúrgico, postquirúrgico. Hacemos nosotros el estadiaje del SEA de ovario. En lo que respecta a la ecografía transvaginal Doppler, tiene una sensibilidad casi cercana al 100% y una especificidad aceptable cercana al 80%, ¿no? Aquí también va a haber unos signos, vamos a tener también unos signos ecográficos, ¿no? Que nos van a hacer también pensar en si este tumor es benigno o maligno. Por ejemplo, el tamaño mayor de 5 centímetros, disminución de la resistencia menor a 0, índice de resistencia menor a 0.4 o índice de pulsatilidad mayor a 1. También son algunos parámetros ecográficos que nos hacen pensar en malignidad. Bien, para hacer la técnica de elección en el estudio de extensión de cáncer de ovario, al igual que muchas otras patologías, es la tomografía computarizada. ¿Y cómo se disemina esta neoplasia de ovario?
la pregunta fuese ¿cuál es la vía de diseminación más frecuente? La respuesta sería, sin dudarlo, la vía peritoneal, ¿no? Por siembra peritoneal, ¿no? Por contigüidad. Esa sería la vía de diseminación más frecuente. Aquí un cuadrito. No suele ser muy frecuente la pregunta sobre estadio de cáncer de ovario como sí lo es del cáncer de cuello, pero aquí les dejo el cuadro, ¿no? de la FIGO y el estadiaje del cáncer de ovario para que lo lean y lo aprendan, porque podría también ser pregunta de examen, ¿no? Este año. Y bien, el tratamiento netamente es quirúrgico, ¿no? Quirúrgico y quimioterapia. Con menor frecuencia se usa la radioterapia, ¿no? La radioterapia sobre todo en los disgerminomas, ¿no? Recuerden que los disgerminomas son radiosensibles, ¿no? Bien, ¿qué es lo que hacemos en el acto quirúrgico, ¿no? Lo que se trata de hacer es una citorreducción óptima, dejando el menor volumen de tumor posible, ¿no? Menor a 2 centímetros, es una citorreducción óptima, y una subóptima cuando se deja una masa residual mayor a 2 centímetros, ¿no? Y también podrían preguntar, ¿no? Que no es frecuente que lo haga. Bien, aquí como les comentaba, ¿no? El CA125 sobre todo para los de origen epitelial, ¿no? Los mucinosos suelen pedirse el antígeno carcinoma embrionario, ¿no? Por la CA19.9, ¿no? Que suele ser más frecuente en ese tipo de tumor. Bien, aquí ya lo que ya les comentaba, ¿no? Del CA125. Aquí, como vemos, ¿no? El pronóstico, la sobrevida va disminuyendo a medida que el estadio avanza, ¿no? Eso es lógico, y lamentablemente en este tipo de neoplasia suele hacerse el diagnóstico a estadios muy tardíos. Bien, aquí algunas preguntas que se han presentado en los exámenes sobre cáncer de ovario. Solo una de las siguientes afirmaciones es correcta en el cáncer de ovario. Bien, en la clave A nos plantean, es más frecuente en mujeres menores de 40 años. En una de las primeras diapositivas les mostré la imagen de una mujer ya, una anciana, ¿no? Y recuerden que dijimos que la mayor incidencia se presenta en la etapa postmenopausia, sobre todo entre los 60 y los 85 años, por lo que esta clave es totalmente incorrecta. Está elevado el marcador tumoral alfa-fetoproteína. ¿Qué dijimos? Los tumores más frecuentes, ¿cuáles son? Los epiteliales, y el antígeno, el marcador tumoral que más suele elevarse es el CA125. La alfa-fetoproteína, recuerden que es para el tumor del seno endodérmico. ¿Okay? No se olviden, tumores del seno endodérmico sí la alfa-fetoproteína. Ahora, da síntomas muy tarde, lo dijimos, ¿no? Aumento del diámetro abdominal es el síntoma más frecuente, pero lamentablemente muy tardío, ¿no? Son más frecuentes en multíparas, ¿no? La teoría de la ovulación incesante, ¿no? Las multíparas tienen más ciclos anovulatorios, por lo tanto, protegidas de alguna manera contra el cáncer de ovario. Tampoco no quiere decir que una multípara nunca va a tener, recuerden que es solo una teoría de la ovulación incesante. El primer síntoma suele ser la metorragia. No, dijimos aumento del diámetro del perímetro abdominal. ¿Cuál es el tumor de ovario más frecuente en la mujer joven? Quiste dermoide o teratoma quístico maduro, ¿ok? No se dejen sorprender, pueden poner este segundo nombre, ¿no? Que es se puede decir, el segundo nombre del tumor, ¿no? Del tumor, el teratoma quístico maduro, ¿no? Que sabemos que está compuesto, ¿no? Por las tres capas, ¿no? Embrionarias, el endodermo, mesodermo y ectodermo, ¿no? Podemos encontrar cartílago, huesos, pelo, en tejido nervioso, ¿no? Se puede encontrar en el teratoma quístico maduro. Entonces, el más frecuente es en mujeres jóvenes menores de 30 años, es el quiste dermoide o teratoma quístico maduro. Si por ahí la pregunta fuese, ¿cuál es el tumor de ovario maligno más frecuente en la mujer? O sea, si nos pondrían cuál es el maligno, la neoplasia maligna, ahí la clave sería el disgerminoma.